En el marco del Congreso Internacional en Cultura de Paz y Perspectiva de Género, organizado por el Consejo para la Convivencia Escolar, contamos con la presencia de la doctora Ana Elizabeth Razo Pérez, quien es doctora en Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Doctora, muchas gracias por su presencia en este Congreso. Bueno, el primer cuestionamiento que le quiero hacer es ¿cómo arribar a una igualdad de género en la escuela? La respuesta es muy compleja porque tiene que ver con una estructura social, una estructura sistémica de controles políticos, sociales, culturales, económicos. Pero estamos hablando del ámbito escolar, es lo que nos toca. Y creo que el primer paso es visibilizar el problema, reconocer que hay un tema, reconocer que tenemos un problema de desigualdad de género y hacernos cargo de él. No es que solo sea responsabilidad de la escuela, en absoluto estoy diciendo eso, es un problema sistémico, pero sí nos toca formar a las siguientes generaciones. ¿Tendríamos que definir quién es responsable de qué actividad? ¿O desde el aula el docente únicamente lo tiene que hacer, o un directivo, o todo el contexto escolar? Creo que la responsabilidad es de todos, desde el nivel sociedad y en la parte del sistema educativo, absolutamente de todos. Hace un rato en la conferencia les comentaba cómo veíamos ejemplos de los libros de texto, por ejemplo, cómo la información y los planteamientos de los problemas en los libros de texto traen un sesgo de género en estereotipos, en presencia, en desafíos. Desde ahí, y los libros de texto no los hacen los profes. Ahí hay un tema que tenemos que analizar como sistema educativo. También cómo estamos formando a nuestros formadores. Una perspectiva de género desde la educación normal, por ejemplo, desde las instituciones que forman a nuestros docentes. La responsabilidad es totalmente de todos, absolutamente de todos. Sería injusto cargárselo al docente porque es el que está frente a los estudiantes, cuando el ejercicio docente es el resultado de decisiones del sistema educativo. Pero lo tenemos que trabajar entre todos. Probablemente se vuelve más visible y más evidente en el aula porque ahí está la interacción. Pero esto es el resultado de una cadena de decisiones que necesitan reconfigurarse. ¿Sí? El último nivel de salida es el docente, es la maestra, pero no es ahí donde está toda la responsabilidad. Y sí también implica una reflexión personal, de un análisis personal de cómo estoy replicando o deconstruyendo los estereotipos de la sociedad. Hace un momento, por ejemplo, un maestro comentaba de los acuerdos escolares, que decían que los estudiantes varones iban con el pelo corto y las estudiantes mujeres con el pelo largo. Y me decían, un acuerdo escolar, ¿realmente es un acuerdo escolar o es un acuerdo unilateral de la comunidad educativa en la escuela que no está escuchando la sensibilidad de los niños, de las niñas y de los padres de familia y de las madres? ¿Cómo tomamos este tipo de acuerdos también como comunidad, como colectivo escolar? En este ámbito, pues sí, efectivamente el docente tiene una gran responsabilidad porque, como bien dices, el que está más horas frente a los niños, ¿no? A veces son grupos reducidos y tienen una ventaja de tener más interacción con ellos, pero a veces tenemos grupos de 50 o 60 chicos. Y pues bueno, nos hablaba también de esta, o hacía énfasis dentro de su conferencia, en esta parte del lenguaje, cómo el maestro debe hacerse consciente de su lenguaje verbal y de su lenguaje corporal y lo importante que es esto para ir haciendo esa deconstrucción de los estereotipos. El primer desafío que enfrentamos es, como te lo decía al principio, hacer visible ese problema. Trabajemos en un ejercicio de conciencia para que los docentes sepamos que eso pasa. ¿Sabes? Muchas veces no nos damos cuenta, es inconsciente, pero por ser inconsciente no es mucho menos dañino, ¿sabes? No nos damos cuenta, pero eso no nos exime de la responsabilidad del efecto que causamos. Les comentaba, la observación de pares es muy buena, es muy poderosa. En un par en el que confiamos, en un par comprometido y profesional, nos puede ayudar a observar nuestra práctica y a decirnos, ¿sabes? ¿Te has fijado que siempre que una estudiante mujer te habla, te volteas? ¿O te has fijado que a los varones sí los nombras por su nombre y a las mujeres no? Ese conjunto de detalles que configuran a la sociedad, necesitamos primero hacernos cargo de eso, y para hacernos cargo es identificar. La supervisión escolar y el ejercicio de los apoyos técnicos pedagógicos tendrían un papel fundamental también en hacerlo. Pero si acaso eso no fuera posible, insisto que la observación entre pares es tremendamente poderosa. Cuando nos damos cuenta de que solo hablamos en masculino genérico, tal vez nos tratamos de empujar a decir, a ver, al menos
este día me voy a encargar de 2 veces hablar en genérico femenino. Cuando nos hacemos cargo y empezamos a trazarnos estas pequeñas metas, son la diferencia en una configuración distinta. El lenguaje configura nuestra vida, configura nuestra sociedad. Hay quienes dicen eso no importa. ¿Cómo que no importa? Veamos dónde estamos. Por supuesto que importa. Entonces, empezar a tener esta conciencia y estas pequeñas metas, ayudados de nuestro colectivo, de nuestros pares, es profundamente poderoso para empezar a mover estas estructuras. Dentro de este trabajo docente que es todos los días, que es continuo, ¿qué actividades le puede sugerir a los docentes para que vayan integrando esta igualdad de género transversalmente con las asignaturas que imparten? Creo que en este ejercicio de hacer conciencia, yo recomiendo tener una práctica reflexiva sobre si observación entre pares no funciona, que se videograben. Vamos a videograbar una clase. Yo pongo mi celular, ahora las herramientas tecnológicas nos permiten hacer eso. Voy a poner mi celular en esta clase y a ver cómo lo hago. Identificar algunas de las cosas que a mí me gustaría modificar. Este ejercicio reflexivo de cómo nombro a los estudiantes, cómo me refiero a ellos, hablo en masculino genérico, los trato a todos por igual. Y también este ejercicio reflexivo con los materiales educativos. Empezar a ver nuestros libros de texto o los recursos que tenemos de ayuda para el aprendizaje y empezar a cuestionarnos si estos materiales ofrecen este tema de igualdad o qué estereotipo están reforzando. Hacernos esa piel sensible al tema de igualdad de género. ¿En qué medida va a ser transversal? En la medida en cómo nos vayamos empujando en todos estos elementos que impulsan el interés de los estudiantes por aprender. Si partimos de que todos tienen las mismas oportunidades y las mismas capacidades de aprender, si reflexionamos, si partimos de ahí, y eso es básico, decir, todo mi grupo puede aprender y yo confío en eso. Sean hombres, sean mujeres, de donde vengan, como sea, todos tienen la oportunidad de aprender. Ese es el primer paso que tenemos que librar. Y empezar a hacernos conscientes de nuestros actos, en los problemas de matemáticas, en los poemas, en las lecturas en español, empezar a ver qué papel juegan las mujeres, qué papel juegan los hombres, qué estereotipo estamos reforzando y cómo nos empujamos poco a poco. No es una tarea de un día ni de un año, pero cómo nos empezamos a mover en esa reflexión profunda. Cómo nos hacemos cargo de nuestra propia carga social, cómo fuimos formados, pertenecemos a generaciones distintas, eso es innegable, pero cómo hacemos que la generación siguiente ayudemos a que sea mejor. Empieza por ser conscientes, por hacerse cargo. El sistema nos va a ayudar, pero la reflexión más potente es la que llega de nosotros mismos. Dentro de nuestro sistema educativo tenemos una modalidad que también sufre también de esta falta de igualdad de género y de otras desigualdades, que es la educación especial. ¿Qué puede hacer un docente de educación especial para ir no solamente hablando de esta igualdad de género, sino también abordando este mundo también de discapacidad que ellos viven? La parte más básica es entender que todos los estudiantes pueden aprender, absolutamente todos, solo que no va a pasar al mismo tiempo, en el mismo horario y a partir de los mismos estímulos. Eso es lo que tenemos que aprender. En el caso de educación especial no soy experta, pero sí puedo entender que a nivel sistema partimos por entender eso, que los estudiantes con necesidades educativas especiales aprenden con otros estímulos, con otros tiempos, con otros recursos, con mucho más paciencia. Todos aprenden, todos pueden aprender. Y esa es la piedra angular de la que partimos. Los grupos vulnerables como las mujeres, la población indígena, los estudiantes con necesidades educativas especiales, por supuesto que necesitamos hacer una alerta doble para estos grupos vulnerables, pero lo que está de fondo es necesitamos que todos los docentes estén convencidos de que absolutamente todos pueden aprender. Y los estudiantes con necesidades educativas distintas solo no van a aprender de la misma forma que otros. Y necesitamos crear una diversidad de la reflexión del propio maestro para que a su vez tenga la oportunidad de acompañar el aprendizaje de estos estudiantes. Pero partir del derecho que tenemos todos de la posibilidad de aprender en la escuela y de la posibilidad de tener los mismos derechos. Doctora Analila Razo, le agradecemos mucho su presencia en este congreso y esperamos contar con usted en otra ocasión. Por supuesto.